somos todos, aunque nunca nos contaron, pero iguales ante todo somos, igual que usted. Hola, mi nombre es Consuelo Carrasco. Mi nombre es Rebeca Sotelo. Mi nombre es Valentina Segura. Y este podcast tiene por título Mujeres migradas en tiempos de COVID-19 en Chile 2020. La pandemia de COVID-19 en Chile ha potenciado y evidenciado todas las desigualdades de las que ya habíamos tomado conciencia desde el estallido social, donde las políticas públicas excluyen a quienes son migrades y no apuntan a una mejora de la salud, sino que apuntan a un rebrote de la economía, ocasionando que la misma población o grupos marginados sean quienes tienen que autosustentarse y buscar apoyo dentro de sus mismas comunidades. La interseccionalidad pone atención en la interconexión, interdependencia y el enlace entre distintas categorías de desventaja u opresión, tales como el género, la clase social, etnia, raza, el país de origen, discapacidad, entre otras. Con lo anterior, se representa que el ser mujer se suma con ser migrada, lo que corresponde a estar en un nivel de mayor vulnerabilidad. Este trabajo de investigación responde a los requerimientos del ramo Investigación en Ciencias de la Ocupación en tercer año de Terapia Ocupacional de la Universidad de Chile. La pregunta de investigación fue: ¿cómo se modifica la cotidianidad de las mujeres migradas en el contexto de la crisis sociosanitaria? Teniendo como objetivo general comprender la vida cotidiana y sus cambios vividos por mujeres migradas que residen en Chile en el contexto de pandemia COVID-19 durante los meses de julio a octubre del 2020. Para llevar a cabo esta investigación, se entrevistó a 4 mujeres migradas de diferentes países, de Haití, Venezuela, Bolivia y Colombia, bajo los siguientes criterios de inclusión: que fueran mujeres, migradas, con residencia mínima de 2 años en el país, manejo básico del español para facilitar la comunicación y de acuerdo a las edades jóvenes y adultas, pues que esto nos permite tener una visión más allá de un solo rango etario. Es necesario dejar en claro que este trabajo no busca la solución a las problemáticas que fueron expuestas por las entrevistadas, sino que se busca dar un espacio de voz y reconocimiento de sus necesidades, desde donde ellas mismas las viven todos los días, y crear conciencia, puesto que nuestro rol en esta lucha es netamente un acto de acompañamiento y apoyo en vez de protagonismo. Además de reconocer sus mayores necesidades y tener una mirada en primera persona de cómo es su cotidianidad, para así ser conscientes de una realidad que nos rodea, la cual no es ajena a nosotros y que no puede pasar desapercibida. Desde el punto de la terapia ocupacional, nuestro rol es ser agentes que contribuyan a la inclusión de este grupo, reconociendo su cotidianidad y que ésta alberga infinitas áreas de su vida, desde la cultura, las costumbres y valores, hasta los roles y las actividades que realizan a diario. Como terapeutas ocupacionales, debemos cumplir con un rol de acompañamiento, trabajar desde una perspectiva de derecho y estar a la disposición de la comunidad y su cultura, realizando un trabajo de traducción entre la racionalidad institucional y la vida cotidiana de las personas y sus comunidades. Para la organización de las entrevistas nos basamos en 3 ejes. Uno fue el conocer sus rutinas y aspectos de la vida cotidiana antes y durante la pandemia. Otro fue analizar los ajustes que en este contexto debieron realizar en su vida cotidiana y relevar los sentires de las mujeres migradas frente a los ajustes durante este periodo de crisis sociosanitaria. A continuación, se expondrán los resultados y sus conclusiones de lo obtenido en las 4 entrevistas realizadas. Antes de la pandemia, se manifiesta que tenían rutinas establecidas y cada una cumplía con sus roles, tales como ser estudiante, trabajadora puerta afuera o hacerse cargo de la casa. Al comenzar la pandemia, su rutina cambió drásticamente, pues se limitó la posibilidad de salir, de trabajar, de estudiar e incluso de desenvolverse más allá del lugar donde viven. Lo anterior las llevó a desarrollar una nueva rutina en un espacio reducido y que traía consigo incertidumbres tanto económicas como emocionales. Para todas, los cambios que se vivieron fueron difíciles de asimilar, al igual que al acostumbrarse a esta nueva forma de vida. El sentir de dichos cambios para ella ha sido fuerte en torno a lo emocional, no solo por la influencia anímica que tiene de por sí la pandemia, sino porque también por la incertidumbre económica,
que ha marcado sus vidas durante este periodo. Según los relatos, han habido dos etapas en la pandemia, en torno al estudio y al trabajo. La primera etapa obligó a quienes trabajaban fuera de la casa a quedarse en su hogar sin la posibilidad de salir ni trabajar fuera de este, y a quienes estudiaban a adaptarse a la modalidad online. En la segunda, se explica que la rutina ya está más normalizada, tanto en lo referido al trabajo y educación, puesto que han podido volver a sus trabajos o han encontrado nuevos empleos y se han acostumbrado al estudio virtual, donde contar con internet estable es un factor importante para esto. Para las que tienen hijos, la labor que desempeñan en su hogar ha aumentado, teniendo que incorporar a su rutina y todos los cambios provocados por la pandemia, el hacerse cargo de las tareas educativas de sus hijos. Y no solo esto, sino que también procurar crear actividades de entretenimiento para ellos, reduciendo así su tiempo personal y autocuidado. Ahora una cita de una de las entrevistadas, abro comillas. Pero ahora tengo que hacer la comida, tengo que hacer las tareas, tengo que hacer todo. Ahora es más complicado porque antes hacía las tareas y todo en la escuela, pero ahora hay que hacer todo. Las tías mandan mucha tarea y tengo que hacer todo, todos los días. Más encima me mandan tarea para acá y tengo que hacer todo. Tengo 6 tareas para hacer, más todo lo que tengo que hacer aquí. Cierre comillas. Esto igual es un aspecto importante que podemos recoger y es que ellas no reconocen el cuidado de los hijos y el mantenimiento de la casa como un trabajo. Cuando les preguntábamos si trabajaban, decían que no, pero si trabajaban en esto. Sí, yo creo que es importante hacer una reflexión en este sentido, porque nadie reconoce el trabajo de la casa como un trabajo en sí, puesto que no está remunerado, pero si nos fijamos en el relato y en las conclusiones, es un desgaste importante que debería ser recompensado de alguna forma. Claro, y además que como es la mirada que se tiene como en la sociedad de que como que las dueñas de casa no trabajan, pero debemos cambiar eso, pues. Y también esta es una invitación a que quienes escuchen esto también se puedan replantear que el trabajo y las labores domésticas sí son un trabajo y son muy importantes. Sí. Por medio de sus relatos se concluye que las labores del hogar y cuidado recaen directamente en las responsabilidades de la mujer. En relación a las que tenían esposo, ellos son los que han mantenido su trabajo y las entrevistadas son quienes se han quedado en la casa, en donde la participación de sus esposos en dichas labores de mantenimiento del hogar no ha sido equitativa. Y a pesar de que ahora estamos viviendo en pandemia, dentro de la cotidianidad de ellas, desde antes de la pandemia, ha estado el hecho de no poder ver a su familia físicamente. Siempre estuvo solo la posibilidad de ver a su familia a través del teléfono, haciendo uso frecuente de redes sociales tecnológicas. Por lo tanto, esto es una situación que vive más allá de que se agregue o no el contexto de pandemia. Esto nos demuestra que si bien todos de cierto modo somos dependientes de las redes sociales tecnológicas, para ellas, a diferencia de nosotros, el uso de estas denota un significado distinto, puesto que es la única posibilidad de contactarse con sus familias. Voy a citar unas palabras que nos dijo una de las entrevistadas. Abro comillas. Mayor parte yo hablo con mi familia y cuando digamos necesito trabajar o busco, me llaman por WhatsApp. Sí, es indispensable. Sí, sí, porque nos ayuda mucho eso, a nosotras extranjeras más que todo. No, esto aumentó, porque la verdad yo estaba casi constante diariamente con esto, para saber cómo, en qué situación se encuentra mi familia. Cierro comillas. Esto igual es importante destacar, ya que no es lo mismo ver a las familias físicamente que solo a través de un teléfono. Respecto a los tipos de apoyo que reciben de su familia que vive fuera de Chile, el que más se repite es el apoyo emocional, el cual va hacia ambas partes, de ellas hacia su familia y viceversa. Una de las entrevistadas nos dio a conocer que ella es la sostenedora de su familia, es decir, que les brinda un constante apoyo económico. Pero durante la pandemia, en un momento específico, esta situación se vio dificultada, puesto que ella se quedó sin trabajo, lo cual limitó que pudiese enviar dinero a su familia, hecho que otorgó una carga extra a todas las condiciones desfavorables existentes provocadas por la pandemia. En torno a las redes de apoyo, una de las entrevistadas no reconocía la existencia de una red o de un grupo al cual pertenecía.
A pesar de eso, reconoce que ha recibido ayuda tanto como para obtener elementos básicos como para sobrellevar lo difícil que ha sido la pandemia, debido a la incertidumbre económica que tuvo por perder su trabajo. Sin embargo, nos parece importante destacar que ella no logró reconocer el significado de red, o sea, no logró identificarla. Sí, yo creo que igual es importante reflexionar en torno a esto, porque a pesar de que algunas pudieron estar más o menos acompañadas que otras, existe una red de apoyo, existen personas en las que pueden apoyarse y solucionar sus problemas, a pesar de que no conozcan el concepto en sí. Claro, es que quizás cuando al hacer la entrevista el preguntar por red es muy abstracto o no se entiende tanto así. Pero claro, como dicen ustedes, lo bueno es que la respuesta fue positiva en el sentido de que las 4 entrevistadas manifestaron contar con apoyo para situaciones difíciles o simplemente como gente que está a su alrededor. Todas tenían un apoyo al cual recurrir y creo que igual es importante porque el ser humano de por sí es un ser social y siempre va a estar contando con más gente. Entonces ella simplemente no reconoció el significado, pero tenía un apoyo bastante importante. Claro, igual quizás es importante reconocer como red, porque así también tú sabes de que está compuesta y que siempre va a estar allí para acceder, pero sí, igual fue buena la respuesta. Si se comparan los relatos de las 4 mujeres, podemos ver que existen realidades muy diferentes, puesto que algunas no han tenido dificultad para acceder a elementos básicos y no han tenido que vivir un estado de incertidumbre económica, pero sí todas han recibido ayuda del gobierno o municipales mediante cajas de alimentos. Sin embargo, solo uno recibió uno de los bonos que el gobierno destinó durante la pandemia. Ninguna fue excluida de los beneficios entregados por motivo de la pandemia, independiente del origen, es decir, la municipalidad o el gobierno. Importante destacar que no hubo una especie de discriminación por ser migradas. Sin embargo, creemos que la ayuda entregada no es suficiente para contrarrestar la vulnerabilidad que viven todos los días, independiente de que si exista o no la pandemia. Se debe reconocer que todos han vivido incertidumbre emocional, pero si analizamos desde una perspectiva interseccional, se evidencia que el hecho de pertenecer a una clase social más baja las posiciona como sujetos de mayor vulnerabilidad, puesto que más allá de la preocupación emocional existe una preocupación económica diaria que define la oportunidad de acceder a los elementos básicos para la vida. Por lo anterior, creemos que el lugar donde viven evidencia que algunas han vivido solo incertidumbre emocional y otras también incertidumbre económica, pero esto nos puede dar directrices de cómo son las distintas realidades de cada una de las entrevistadas. En cuanto al acceso a elementos básicos indispensables para el actual contexto, según la localización geográfica. Al desarrollarse la entrevista, esto queda en manifiesto, por ejemplo, económicamente la menos afectada fue la residente de Ñuñoa. A pesar de que todas tenían nociones de las medidas de protección del coronavirus, creemos que su contexto define qué tan claro, qué importancia o incluso el significado que tenían para ellas el hecho de utilizar las medidas de protección. Por ejemplo, una de las entrevistadas tenía una noción muy clara de cuáles eran las medidas que se tenían que tomar, porque además de cuidar de ella misma y a sus cercanes, es parte de una red de salud de personas migrantes, lo que le obliga a estar más informada. En cambio, otras nos comentaban que la información que obtenían era la que les llegaba a las redes sociales y que, por ejemplo, al principio de la pandemia no sabían para qué se tenían que utilizar los elementos de protección, es decir, la usaban pero no sabían que podía prevenir la magnitud de esta pandemia. Todas tenían acceso a servicios de salud, conocían a dónde acudir, pero no se vieron en la necesidad de usarlo durante la pandemia, a excepción de una de las entrevistadas que tuvo que ir a hacer el test PCR y afortunadamente le salió negativo. Y ya a modo de conclusión, sostenemos que la migración es un proceso que está inmerso en nuestra realidad y somos nosotros quienes podemos contribuir a que dicho proceso sea grato y digno para quienes lo realizan,
promoviendo desde nuestra cotidianidad el respeto y ejercicio de sus derechos, erradicando la vulneración e invisibilización hacia las migrades, tanto por parte del Estado como de todos quienes formamos parte de este país. Una vez explorados los distintos ejes de la investigación, creemos que es necesario seguir ampliando y comentando temas relacionados con la migración de mujeres en Chile, que es necesario que se sigan creando espacios espacios desde su voz, para que se valoren sus sentires y se reconozcan las problemáticas que viven día a día, y para que en futuros trabajos como estos no se busque solo visibilizar los problemas, sino que accionar para la resolución de estos. Consideramos que estamos en un mundo que es fuertemente desigual, en muchos ejes, y una parte importante de la población que históricamente ha sido desventajada son las mujeres migradas. La oportunidad de crear un cambio es ahora con la esperanza de una sociedad más inclusiva y que garantice los derechos de todos. Extranjeros somos todos, aunque nunca nos contaron, pero iguales ante todo somos, igual que usted.